Muy buenas tardes, bienvenidos, buena, bendecida semana. Y cuanto más porque vamos a abrir la Biblia, vamos a recibir de la palabra y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé darnos cuenta, que nos dé, como tenemos que hacer siempre, saber que el Espíritu Santo está guiando, porque el Espíritu Santo es el que Jesús dijo que iba a ser consejero y que nos iba a enseñar todas las cosas, ¿sí? De modo que estamos leyendo la segunda carta de Pedro, que tiene una división muy definida, ¿eh? Tiene un primer capítulo, que es el que leímos en nuestro último encuentro, y después tiene toda una... en realidad, en las dos partes son tres capítulos nomás, no es que haya otra división, pero en todas se revela la preocupación del apóstol Pedro. Hoy estaba pensando que si fue escrita la segunda carta alrededor del año 65, como se cree, él podía tener 65 años, ¿sí? Y en ese entonces era muy mayor a los 65 años. Y él estaba, hay mucha preocupación en las cartas realmente, pero en esta carta de Pedro hay mucha preocupación. Pero la división que se me ocurre, que no es en capítulos, pero sí que el primer capítulo que leímos el otro día, que hay que volver a leerlo porque es tan estimulante, ¿sí? Pero ahí está la preocupación por, no dice para quién está dirigido, pero quizás era para la misma gente de todas esas iglesias que él habría conocido en el Asia Menor y a las que en la primera carta menciona, ¿no? ¿Se acuerdan? Ponto, Bitinia, Capadocia. En la segunda solamente dice a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y lo que me gusta de esta carta es que aparece, como se dice ahora, un apóstol Pedro auténtico. Es decir, en este primer capítulo uso la misma palabra, preocupación por la vida espiritual de ellos, la forma en que estaban con esa fe que dice preciosa, esa fe preciosa, se acuerdan que muestra esa escala, esa escala que va haciendo desde la fe, virtud. Una amiga me decía, virtud viene a ser la vida que Dios quiere, el vivir la vida que Dios quiere. Y claro, si yo subrayé en unos versículos antes, en el capítulo 1, donde dice las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda, ¿sí? Un pequeño título para lo que es la fe práctica, la fe de la vida diaria. Bueno, entonces en este primer capítulo tenemos esa lista, ¿no? Que va desde la fe y que llega hasta el amor, ¿sí? Como si fueran, ya hicimos la comparación con una escalera para ir subiendo y avanzando en la vida cristiana. Y aunque se baje, volver a subir, ¿eh? No quiere decir que sea de una vez para siempre. Y marcamos, porque lo descubrimos al leer así cuidadosamente y prestándole atención, las 3 veces que habla de esfuércense, ¿sí? No hay nada de magia en la vida cristiana, lo que hay es esfuerzo, y también que él habla de crecer. Ahora, la otra parte para decir que es un apóstol Pedro auténtico es donde él vuelve a decir como Juan lo había hecho, ¿no? Nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido. Y la escena de la transfiguración en la cual Pedro quedó tan impactado, ¿sí? ¿Se acuerdan que él estaba tan perdido arriba del monte que le dijo a Jesús, hagamos 3 enramadas, decía la traducción Reina Valera, y no me acuerdo la otra ahora, pero hagamos acá, sería como 3 tiendas para quedarnos acá en ese momento sublime que vivió de una visión de con Jesús haber visto a Moisés y a Elías, a la palabra de Dios, ¿eh? A los profetas,
y al conductor, al caudillo Moisés, a la ley. De manera que este recuerdo que el apóstol Pedro tiene para decir que todo esto, y lleva al final, ¿no? Al final, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Yo creo que esto es el comienzo a lo que se viene después, ¿sí? Marcando que la palabra que está es la palabra que tenemos que entender y no ponernos a hacer interpretaciones de las cuales no estamos seguras y que el Señor no ha revelado. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Claridad total, ¿sí? Y ahora, en eso que yo llamo la segunda parte, capítulos 2 y capítulos 3, es la otra preocupación. La primera preocupación es que los creyentes hagan todo lo que tienen que hacer para vivir como Dios manda y que crezcan. La última palabra que va a tener en la epístola va a ser la de crecer en el Señor. Bueno, vamos a leer capítulos 2 y 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos profetas que encubiertamente introducirán herejías destructivas, ¿sí? De manera que acá está la gran preocupación de Pedro, ¿sí? Que van a venir y que van a entrar en la iglesia herejías destructivas, porque no está hablando de gente que rechace, ¿sí? a Jesucristo, digamos, la doctrina cristiana, está hablando de los que se introduzcan, pero acá dice, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Entonces acá está la preocupación de Pedro. Era que muchos sigan a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, llevados por la avaricia. Acá este concepto de la avaricia, que habla varias veces en el Nuevo Testamento, está en las listas de pecados, habla de la avaricia. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Los explotarán. Estaban, de ahí lo de la avaricia, sacando algún beneficio. Quizás la avaricia acá se acerque más a la idea de ambición. Quizás, estoy diciendo yo, porque no es a lo que se dirige Pedro, y después vamos a ver con qué otro está muy cerca en este pensamiento. Él está preocupado que se lleven a los hermanos, que los hagan arruinar su vida cristiana, que había sido tan buena al comienzo. Pero acá va, los explotarán con palabras engañosas desde hace mucho tiempo. Su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Este libro, esta carta, esta segunda carta de Pedro, es muy parecida a la de Judas, que es la última carta antes del Apocalipsis, ¿sí? Tienen toda esta preocupación por toda esta gente, por estos falsos profetas. Juan, si no me equivoco, Juan hablaba más de falsos maestros, en la primera carta de Juan especialmente, y en las otras dos chiquitas también. Pero Judas es el que tiene, aparentemente la fecha de escritura debe haber sido muy cercana, y entonces estaban ahí, estaban con una unidad de criterio y pensamiento. Y ya Pedro dijo acá en el versículo 3 que la condenación está preparada, y dedica muchísimo, muchísimo a esto. No es, podía haber sido así una alerta, no, acá empieza. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo.
metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Sí? Primero, de eso no tenemos directamente escritos bíblicos, pero hay muchos escritos extra bíblicos donde hablan de esto, y Judas también los mencionó. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los judíos. Por otra parte, liberó al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. De nuevo, capítulo 1, Dios quería que vivan como Dios quería. Acá, a los suyos. Esta era la manera de hablar de los suyos. De manera que acá Pedro está hablando del castigo, no van a quedar sin castigo. Y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Aquí Pedro empieza a hablar del día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. De manera que la idea, esto de falsos profetas, uno parecía pensar en doctrinas, pero dice que sí, que niegan a Cristo, pero acá habla de inmoralidad de la vida, ¿sí? Entonces es como combo completo, como que Dios los iba a mandar a condenación. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Esto es bastante difícil, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Ahí aparece doctrina, así que está hablando de vidas inmorales y está hablando de doctrinas contrarias a Jesús. Y acá manda Pedro una comparación, una figura del lenguaje como animales irracionales. Se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Está hablando de los animales, ¿no? ¿Cómo? Lo mismo que estos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad, otra figura del lenguaje, que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. De manera que hay gente que estaba muy cerca de la gente de la iglesia. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. ¿Sí? La preocupación del apóstol era a los inconstantes. ¿Se acuerdan que también Santiago hablaba mucho de los inconstantes? Era la preocupación de los que estaban escribiendo estas cartas, estas epístolas en el primer siglo, cuando veían que dentro de las iglesias nuevas la gente iba decayendo, dejándose llevar por estos falsos profetas. Han abandonado el camino recto. Seguimos leyendo en el capítulo 2, vamos por el versículo 15. Y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, esa muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta.
esto es número, no tenemos tiempo para leerlo. La misma mención a Balaam la hace Judas. Cuando leímos Judas, fuimos después al libro de Números hace mucho tiempo ya, y leímos todos esos pasajes, desde el capítulo 22, varios capítulos hay donde Dios usó a este Balaam, pero era un injusto, pero Balaam fue el que paró, al rey de Moab, que estaba aterrado por esta cantidad de israelitas que iba avanzando hacia la parte oriental del Mar Muerto y tomando la tierra prometida por Dios. Y impresionante, como Pedro y Judas recuerdan eso, de aquellos que venían a proferir palabras. Al final es muy interesante, porque la burra cuando habló lo paró, y Balaam finalmente tuvo que obedecer a Dios y maldecir a los moabitas, porque era lo que Dios les había mandado. Y los otros querían que este falso profeta maldijera a los israelitas, y ellos pudieron pasar. Bien, estos individuos son fuentes sin agua. Sigue Pedro mostrando su categoría poética, al usar figuras del lenguaje: niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Clarísimas estas comparaciones para mostrar cómo lo que ellos traían era oscuridad y tinieblas. Y ya sabemos todo lo que Jesús habló, de que Él era la luz en contra de las tinieblas. Estos individuos, no, ya lo leí, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, acá lo vemos en acción, discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. ¿Se imaginan ustedes ahí? El cristianismo los obliga a tener una vida santa, tratando de llevarlos al desenfreno. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ello y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Estas cartas últimas en el sentido de cercanas, en este caso a la muerte de Pedro, eran desesperados esfuerzos para que no se dejaran llevar tentados por estos falsos profetas. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Anoté, pero no tenemos ni tiempo. Proverbios 26, es un capítulo que habla así, con expresiones como esta, de los necios. Capítulo fantástico que lo leímos también en el tiempo que estuvimos siguiendo el libro de Proverbios. El capítulo 3 se llama El Día del Señor. Acá se va para adelante. Queridos hermanos, esto ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Está revalidando todo, lo que está en la Biblia de los antiguos profetas y lo nuevo que los apóstoles del Señor les dieron. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que, siguiendo sus malos deseos, se mofará, se burlará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua.
Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, el diluvio. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Se está adelantando al Apocalipsis, pero está parado en las afirmaciones que Jesús dejó, que lo tenemos en Mateo y en Lucas, y vamos a tener que leerlos, la manera en que Jesús habló del fin. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cada vez que los científicos hablan de que esto de 500 millones de años, me da de pensar que quizás ellos digan, y todo lo que el cristianismo dice no tiene sentido. Es que para el Señor esa cuenta de 500 millones de años no es la cuenta que Él hace, porque para Él, que es eterno, no hay ese tipo de medida. Que el hombre con su avance y con su crecimiento ha podido, mirando las montañas y con todos sus estudios, ponerle fechas, pero fechas humanas. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Acordémonos que en el primer siglo ellos habían entendido que el Señor venía ya. Según entienden algunos la tardanza, algunos desesperados por la tardanza y otros, y Él diciendo, no tarda en cumplir su promesa cuando Él quiera. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Acá encuentro la primera palabra de esperanza, en medio de este capítulo tan difícil. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemado. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Tercera vez en una carta cortita que habla de vivir como Dios manda. Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, y ya estamos terminando prontito, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense. Esfuércense. ¿Cuántas veces? 3, 4, habla de esforzarse. Vivir como Dios manda no es fácil. Hay de afuera, de alrededor y algunas veces de adentro de las iglesias quienes están tratando de torcer, ¿sí? Por eso, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. La idea de sin mancha y sin defecto era como los animales que Dios pedía que le entreguen a Él en ofrenda, porque eran un símbolo de que el hombre elegía lo mejor para la adoración a Él. Y acá habla también de que a las personas las halle sin mancha y sin defecto, pero suma y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Yo creo que no había hablado en el capítulo 2 y 3, no había hablado de salvación, me parece. La paciencia de nuestro Señor significa que Dios les está dando tiempo para salvarse, para que se salvaran. Y es lo que dice tantas veces, que Dios iba a esperar hasta que más personas se salvaran. Tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Reconocimiento a Pablo en esta última carta del apóstol Pedro. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Dice que el comentarista acá que es posible que Pablo no llegara a conocer todas, sería armar una carpeta, ¿no? Como se hace ahora con las cartas del apóstol Pablo. Seguramente en los lugares donde él recorría encontraría cartas del apóstol Pablo.
Y cuando dice que se refiere a estos mismos temas, son las cartas a los tesalonicenses que acabamos de leer. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, ¿eh? Así que le reconoce a Pablo que tiene una escritura, bueno, Pedro también, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición, ¿sí? En 1:2 se le había dicho que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios, el conocimiento de Dios. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Hemos repetido tanto la palabra alerta que viene del Antiguo Testamento. Cuando Dios anunciaba castigo, cuando Dios anunciaba que se iba a acabar tal o cual nación, estaba alertando, siempre dando la posibilidad del arrepentimiento. Aún hoy que el mundo está tan lejos de Dios, que quiere borrar a Dios, manténgase alerta. No sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Eso es otra figura, ¿eh? O sea, dejar de lado el camino cristiano es como el que pierde la estabilidad y se cae, ¿sí? Tan clara. Pero acá está hablando de la estabilidad espiritual. Y acá, de todas las palabras que dijo antes, en esta misma carta, acerca de estos falsos profetas, acá, libertinos, agrega libertinos. Más bien, y el último, estamos en 2 de Pedro 3:18, este es uno de los versículos que ha sido sacado y repetido, llamado, ¿eh? Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que acabo de leer. Empezó diciendo eso y terminó diciendo eso. Y en el medio estuvo su gran preocupación, advertirles, cuidado. Era evidente, y ahora me acuerdo de la primera carta donde decía, agrégale a la fe virtud, la vida que lleven, una vida de virtud, porque el peso que había, en ese mundo romano, ¿sí? Donde la adoración a todos los dioses de la mitología que vienen de los griegos a los romanos está lleno de desenfreno, de lujuria, de vidas completamente lejos de lo que Dios manda. Por eso, Pedro, en sus últimos años, en su último tiempo, él estaba preocupado por advertir, sostener a los hermanos de las iglesias con estas cartas que iban de un lado a otro y que después la iglesia cristiana en los primeros siglos, ahí dijo, el Señor nos está guiando a reconocer como el canon, o sea, como la medida, como lo que Dios permitió que quedara para que la palabra llegara hasta nosotros hoy. Y la última frase de Pedro es, porque termina diciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Preciosa carta, que no nos asuste porque habla mucho del fin y porque habla de esto feo de los falsos profetas, pero es una carta llena de fuerza y de estimular a esforzarse para que no dejemos de vivir como Dios manda, que me parece que es la frase repetida 3 veces para sostener afirmar nuestra vida cristiana. Mañana seguiremos por otro lado, mañana seguiremos dando vueltas a las páginas de la Biblia para encontrar más material que nos dé fuerzas en la vida cristiana y para que podamos pasárselas a otros también. Que Dios los bendiga, será hasta mañana si Dios quiere.